Lo último que estábamos viendo era, bueno, ya vimos el segundo teorema, vimos la transformada de la derivada, de la transformada de la derivada salieron algunas fórmulas interesantes que son las que vamos a explicar el día de hoy para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, transformar de la primera derivada s por la transformada de la función igual a 0. Tenemos fórmula para la segunda, tenemos fórmula para la tercera. Y por si algo, tenemos fórmula general. ¿Sí? Vamos a utilizar esas fórmulas para resolver ecuaciones diferenciales lineales y empezamos con los casos sencillos, coeficientes constantes. ¿Sí? Si uno tiene la versión de elegir, pues yo me quedaría con ecuación auxiliar, que es como más sencilla, ¿no? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que nosotros todas las ecuaciones que hemos trabajado es con las variables por lo general y y x. Aquí como la transformada es de t, entonces vamos a trabajar con las variables y y t. Entonces vamos a tener funciones, pues para tener en cuenta, antes teníamos funciones y en términos de x. Ahora vamos a tener y en función de t. ¿Sí? Además, simplemente vamos a decir que vamos a tener y que depende de t. ¿Sí? Y entonces estas fórmulas que tenemos acá, pues tocaría escribirlas en términos de y. Entonces, por ejemplo, la transformada de la primera derivada sería igual a s por la transformada de y menos y evaluado en cero. Ahora, según la teoría, si usted va a transformar una función minúscula, pues se transforma en mayúscula que depende de s. Entonces esto se puede escribir como s por y mayúscula de s menos y de 0. ¿Sí? Mejor dicho, transformada de y' de t o simplemente transformada de y. Por lo general nunca nos dicen que y depende de t, aunque eso se sabe. Y simplemente nos dicen transformada de y es igual a s por y mayúscula de s menos y evaluado en 0. Transformar la segunda derivada en términos de y y t sería s al cuadrado por y de s menos s por y evaluado en 0 menos y' evaluado en 0. Por si acaso, transformar la tercera derivada s al cubo, este cubo quedó raro, ys menos s al cuadrado y evaluado en 0 menos s y' evaluado en 0 menos y' evaluado en 0. Bueno, esas son las que vamos a utilizar nosotros. Entonces, para poder aplicar las fórmulas también necesitamos evaluar la función en cero y las derivadas en cero. Entonces, esto no es solo resolver ecuaciones con coeficientes constantes. Nos tienen que dar condiciones iniciales. Entonces, aquí vamos a trabajar esta parte, pero para el problema del valor inicial. Y ese valor inicial tiene que estar, bueno, en cero. En realidad no tiene que estar en cero. Luego podemos mirar un ejemplo donde no esté en cero. Pero vamos a resolver una ecuación diferencial aplicando esto. Por ejemplo, nos dicen resolver voy a tomar esta ecuación y2' menos y' igual a e a la t coseno de t, donde y igual a un 0 vale 0 y y' igual a un 0 también vale 0. Como sencilla. Bueno, ¿cómo se resuelven estas ecuaciones de coeficientes constantes? Lo primero que usted tiene que hacer es aplicar la transformada. ¿Sí? Y aquí aprovechamos que la transformada pues se puede separar, entonces nos queda transformar la segunda derivada menos transformar la primera derivada por la transformada de esta función. Eso sería lo primero que uno hace. Listo. Y aquí aplicamos las fórmulas.
Entonces, transformada la segunda derivada, que este señor es s al cuadrado y de s menos s y evaluado en 0 menos y' evaluado en 0. Listo. Y ahora para la segunda parte, transformada de la primera derivada, según la fórmula, esto es s y de s menos y evaluado en 0. Igual, y para esta parte tenemos exponencial por trigonométrica. Este es teorema. Este es el primer teorema de traslación. Con a igual a 1. Entonces el primer teorema dice, quítele la exponencial para que no se asuste. Transforme normal. Haga la transformada de coseno de t. Pero al finalizar, donde está la s, escriba s menos a. Listo. Bueno, ¿qué más hacemos acá? Bueno, aquí todavía falta hacer esta transformada, la hacemos ahorita. Y aquí en esta parte, cuando usted aplica la transformada, las derivadas y a toda esta parte de aquí, en todas las transformadas va a aparecer y de s. Mira, aquí como solo hay dos derivadas y no más, te sale dos veces. Entonces, la segunda parte es reemplazar las condiciones, agrupar ys y despejarlo. Entonces, reemplace las condiciones. Agrupe ys y despeje. Vale, entonces condiciones. Las condiciones están fáciles porque esto es 0, esto es 0, esto es 0, listo. Bueno, ¿para qué ando? Agrupando ys, y de s, factor de s al cuadrado, esto se anuló, esto se anuló, nos quedó esta partecita menos s. ¿Sí? Y al otro lado, pues, voltar todavía hacer la transformada de coseno, variable sobre variable al cuadrado, pues donde está la s toca escribir ese menos 1, sobre variable al cuadrado y constante. La constante es 1. Listo. Bueno, aquí a veces quedan términos, ¿no? Lo que pasa es que aquí todo se anuló. Si fueran quedado aquí algunos términos, por ejemplo, me fueran dicho que y0 es 1, pues aquí no fuera quedado un menos s. ¿Qué hacemos con este señor? Pues pasarlo al otro lado. Y ahí sí se pasa a dividir. Bueno, este señor pasa aquí a dividir, pero antes de pasarlo a dividir, este se puede factorizar para que sea más bonito. Entonces es lo mismo que tener s menos 1 por s. Y al otro lado también hay un s menos 1. Entonces cuando pasemos a dividir, se va a cancelar. Este señor se va con este señor. Y nos queda que y de s es igual a 1 sobre s que multiplica a s menos 1 al cuadrado más 1. Bueno, y acá abajo hay que desarrollar cuadrados para saber bien cómo nos queda este término. Esto es s al cuadrado menos 2s más 2. Y aquí nos queda, aunque en realidad sí se ve bonito. Yo no creo que se pueda factorizar más. Sí, este tiene raíces complejas. Bueno, voy a dejar así. Y lo último, ya cuando usted despejó este señor, es devolverse. Entonces, aplique transformada inversa. Y al devolvernos, nos quedaría transformada inversa de y mayúscula de s
Esto en realidad es y minúscula de t, es decir, nuestra solución. Y al otro lado nos quedaría esta expresión por transformar. Y para este señor, pues aplicamos fracciones parciales. Y para las fracciones parciales, para eso voy a utilizar calculadora. Calculadora de fracciones parciales sin volar. Listo, escribe la función. Es cociente. Arriba es un 1. Abajo nos quedaría S que multiplica a S al cuadrado menos 2S más 2. Listo. Y ya la calculadora me hizo la tarea. Aquí nos queda transformada inversa de 1 sobre 2S más 2 menos S, 2 que multiplica a S al cuadrado menos 2S más 2. Listo. Bueno, aquí de todas formas toca devolvernos para poder hacer este, ¿no? Este se hace completando cuadrados y aquí ya los teníamos completos. Una vez era para ver si se podía factorizar o algo, pero no se puede. Entonces toca volver a escribirlo como estaba. Bueno, voy a aprovechar y aquí separo esto en las dos transformadas. Ah, listo, también toca, no, antes de separarlas, no van a separar hasta que no completen los cuadrados, porque aquí toca aplicar teoremas. Esto era S menos 1 al cuadrado más 1. Bueno, C2 se podría sacar. Y acá toca aplicar primer teorema. Acá hay una traslación, tomamos U como S menos 1. En este caso A vale 1 y S es igual a U más 1. Listo. Bueno, acá nos va quedando. Esto es igual a un medio. Esta es la transforma de la constante 1, o sea que nos queda un medio. Y para este señor sacamos primero el 2 y distribuimos la parte de arriba. ¿Sí? Bueno, podríamos aprovechar y una vez ir haciendo la sustitución.
Haciendo la sustitución arriba nos queda 2 menos S, que es U más 1. Se nos queda un menos 1, que con el 2 eso nos queda 1 menos 1. Y abajo nos queda U al cuadrado más 1. Bueno, el primer problema también dice que cuando usted hace esa sustitución aparece una exponencial e a la t. Y ahora sí, esto es un medio más un medio. Y aquí toca separarlas en dos. Voy a pasar el e a la t aquí al inicio y las separamos en dos. Nos quedaría 1 sobre u al cuadrado más 1 menos transformada inversa de u sobre u al cuadrado más 1. Este señor es seno, este señor es coseno. Con k igual a 1. Entonces acá tenemos seno y acá tenemos coseno. Con k igual a 1. Están listos ya para aplicar la transformada. La fórmula. Les queda un medio más un medio de e a la t que multiplica a seno de t más coseno de t. ¿Sí? Y ahí está la solución. Esa es la solución al problema del valor inicial. Ya utilizamos las condiciones. Bueno, Profe, ¿por qué más coseno de 3? ¿No sería menos? más y menos. Gracias. Bueno, tenga en cuenta que uno puede encontrarse ejercicios en donde las condiciones iniciales no estén en cero. Pongamos que usted tiene este ejercicio, pero dice, bueno, y evaluado en 1 da 0 y y' evaluado en 1 da 0. Cuando usted aplique las fórmulas, pues no puede reemplazar porque usted tiene y en 1. Entonces, ¿qué haría uno? Bueno, pues simplemente usted diga que y en 0 es, no sé, y sub 0, y usted llámelo y sub 1. Y trabaja todo el ejercicio con las constantes y sub 0 y y sub 1. Entonces, al final, cuando usted llegue a la solución por aquí debe quedar en términos de y sub 0 y y sub 1. Y luego sí, con las condiciones iniciales, usted deriva, reemplaza, arma su sistema de 2 por 2 y encuentra y sub 0 y y sub 1. ¿Ve? El mismo procedimiento cuando uno tiene el C sub 1 más C sub 2. Con las condiciones usted los halla. Entonces, si usted tiene un y sub 0 y y sub 1, pues con las condiciones halla esos valores. Eso sería la dinámica. Bueno, hagamos otro ejemplo, pero hagamos un ejemplo bonito. Coloquemos, no sé, un circuito. Vamos a hacer una aplicación. Vamos a buscar por acá un circuito y le hacemos una pequeña modificación. Para trabajar un ejercicio que de la forma tradicional no seríamos capaces. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar un circuito. Circuito. Supongamos que tenemos este circuito. Bueno, el circuito nos dice la inductancia 0.1 henries. La resistencia 3 ohms. Y la capacitancia 0.05 farad. ¿Sí? Y la fuerza electromotriz, vamos a utilizar una función que ya utilizamos en la clase pasada. Una función a trozos, de infinitos trozos. Entonces, como es función de infinitos trozos, esas no las podemos trabajar de la forma tradicional. Porque cuando usted tiene una función a trozos, usted lo que tiene es una ecuación diferencial a trozos. Como son infinitos trozos, pues aquí lo que estamos haciendo es trabajar con infinitas ecuaciones diferenciales. Porque las condiciones de la segunda función dependen de la primera. Y las de la segunda y de la tercera dependen de la segunda y así sucesivamente. Donde termina una parte, inicia la otra. Esta función ya la habíamos trabajado. O sea, la transforma esta función a trozos. Ya la tenemos por ahí atrás. Bueno, pero recordemos el procedimiento, ¿no? Entonces, esta es una función, estas son copias de estos señores. Si usted determina el primero, lo voy a llamar f1, con eso tiene todo, ¿no? Entonces, este señor es la función identidad.
Y este señor simplemente es una traslación. Este es la misma con una unidad. Esta es otra copia, la misma, 2 unidades. Esta es la misma, 3 unidades. Bueno, y así sucesivamente. Entonces acá, en esta parte del ejercicio, pues hay que reemplazar las condiciones en la ecuación de circuitos y la fuerza electromotriz, ¿no? Aquí estoy aplicando primero hallando la fuerza electromotriz para poder reemplazar en la ecuación diferencial. Bueno, y sabemos que esta función toca escribirla como una serie, estamos simplemente recordando, ¿no? Entonces acá primero la que está encendida es la función f1. Entonces acá e de t se podría escribir como la función t. Y luego, cada unidad hacemos un cambio. Aquí el primer segundo, supongamos que el tiempo está en segundos, encendemos esta función y apagamos esta función. Encendemos t-1 y apagamos t. ¿Dónde van a hacer operaciones? Esto nos va a dar -1. Luego, en otro escalón unitario, en t-2, a los 2 segundos, encendemos t-2 y apagamos t-1. Si hacemos operaciones, t con t se va, -2, -1, esto al final nos da -1. Y entonces aquí la idea es que todos los escalones quedan con -1. Y ese proceso se puede hacer hasta el infinito. Entonces decíamos que la función escalón unitaria, bueno, la función a procesos, la corriente electromotriz, se puede escribir como t por la sumatoria, por la serie desde k igual 1 hasta el infinito de los escalones unitarios con signos negativos. Ese menos se puede sacar de la serie. ¿Sí? Y eso ya también hasta lo habíamos transformado. Vamos haciendo el ejercicio completo. Bueno, ahora sí vamos a reemplazar en la ecuación, ¿no? Les recuerdo que la ecuación es de la forma L. Bueno, acá hay un problema, ¿no? Esto primero es de la forma DIT más RI más 1 sobre C es la carga por la fuerza electromotriz. Y tenemos el problema que en esta ecuación, aquí me faltó condiciones iniciales. Entonces las busco, ¿cuáles son? Corriente igual a 0. No nos dice nada más. Corriente igual a 0. Bueno, solo nos dan corriente, no nos dan carga. Debe ser que aquí la dinámica es encontrar un modelo para la corriente. Hay el modelo de la corriente. Corriente. Por eso solo nos dan corriente. Bueno, digo que acá hay un problema porque es que nuevamente aquí tenemos la corriente, tenemos la carga, hay que dejarla en función de 1. Decíamos que aquí podríamos utilizar, por ejemplo, que la corriente es igual al cambio de la carga con respecto al tiempo. Y podríamos reemplazar, entonces la ecuación nos queda L por la derivada de la corriente, que es la segunda derivada de la carga. Simplemente la voy a escribir como Q' más R por I, que es Q', más 1 sobre C es Q, igual a la fuerza electromotriz. Bueno, así como está escrito, esto es para encontrar un modelo de la carga. Aunque en realidad no vamos a ser capaces porque no nos dan condiciones iniciales de la carga, solo nos dieron condiciones de la corriente. ¿Sí? Entonces, aquí lo que debe pasar es que luego al final debemos derivar para obtener la corriente. Y debe ser que no se necesita conocer la condición inicial de la carga. Acá derivamos.
y obtenemos corriente. Listo. Bueno, ahora sí, reemplacemos aquí nuestra ecuación. Inductancia 0.1. Resistencia 3 ohms. Capacitancia 0.05 farad. 1 sobre 0.05. ¿Cuánto es esa operación? No encuentro la calculadora. Ya que la boté. ¿Alguien debe el corazón? Da 20, profe. 20. Sí, a mí me sonaba. 20. 20Q. Igual a la fuerza electromotriz, que en este caso es T, menos la serie desde K igual a 1 hasta el infinito, del escalón unitario que menos K. Listo. Para que quede más bonito, simplemente por estética voy a multiplicar por 10. A ver, si multiplico por 10 para que desaparezca esta parte. Listo. Y entonces, aplicamos transformada. Es transformada de la segunda. Bueno, transformada de la segunda derivada es, según la fórmula, es el cuadrado por la función en mayúscula en términos de S. Entonces, como tenemos una Q, pues deberíamos escribir Q mayúscula de S. Si aquí tuviéramos una ecuación de corriente, entonces escribiríamos una I mayúscula. ¿Sí? Entonces, según la letra que tengamos, menos S por la carga evaluada en cero. Carga evaluada en cero. Menos, sin S, Q' evaluada en cero. Aquí, ¿qué condición tengo? ¿Cuál es la condición? Corriente igual cero. Ninguna de esas condiciones nos sirve. Bueno, a ver qué más sigue. Bueno, esa es la segunda derivada. Más transformada de la primera derivada. 30 veces. Entonces queda S, Q mayúscula de S, menos carga evaluada en cero. Más 20 veces transformada de Q, que es Q mayúscula de S. ¿Sí? Y al otro lado de la igualdad nos quedó transformada de 10t, que es 10 sobre S al cuadrado. Menos, y para hacer la transformada de este señor, sacamos el 10 y la transformada repasa la serie. Entonces entra la serie. Mira que les escribí ese pedacito. Aquí nos queda transformada de los escalones. Listo. No podemos reemplazar condiciones porque no conocemos nada de esta parte. Este ejercicio estaba planteado para hacerlo de otra forma, pero bueno. No conozco Q de 0, si algo, pues al final le colocamos condiciones, pero esto llamémoslo entonces Q sub 0, puede ser. Y aquí la derivada Q sub 1. Y dejamos esas letras por ahí. A ver si podemos encontrarlas. Bueno. Y aprovechamos y vamos agrupando todo lo que diga QS. Aquí todavía falta hacer la transformada. Bueno, entonces, agrupando QS nos queda QS, factor de S al cuadrado, más 30S, más 20.
20, no, aquí me quedó mal porque era 200. 200. ¿Sí? Entonces tenga en cuenta que cuando usted hace esta parte de la operación, aquí siempre va a quedar un polinomio cuya estructura es similar a la ecuación diferencial. Segunda derivada es el cuadrado. 30 veces la primera, 30 veces 200q, 200. Es sin derivada, sin esa. ¿Sí? Similar a lo de la ecuación auxiliar. Bueno, si no le queda así, ya va mal. Bueno, y por ahí quedaron algunos términos sueltos. Quedó este señor y este señor. Esos van al otro lado de la igualdad. Bueno, les voy a dejar ahí un momentico. Menos q sub 0s menos q sub 1 menos 30 veces q sub 0. ¿Sí? Y al otro lado de la igualdad nos va quedando 10s al cuadrado menos 10 y ahora sí, transformar los escalones unitarios. Esto es de la forma e a la as, a la menos as, con a igual acá, sobre s. Listo. Y estos señores pasan al otro lado. Nos queda que qs, aquí podríamos aprovechar, este señor se iba a factorizar fácil. Voy a factorizarlo de una vez. Es s más 10 por s más 20. Los números que multiplicados den 200 y sumados den 30. Y al otro lado de la igualdad nos va quedando 10 al cuadrado menos 10 serie de k igual a 1 hasta el infinito y a la menos ks sobre s más esta expresión. Listo. Y ahora sí, este señor lo pasamos a vir al otro lado. ¿Sí? Este señor puede entrar sin ningún problema a la serie. Todo el mundo entra como Pedro por su casa ahí en esa serie. Bueno, entonces, para tener en cuenta, esto se hace por fracciones, ahorita pensando en la transformada inversa. Esta parte también, por la parte de la exponencial, teorema de relación, pero al final de cuentas toca fracciones. Y esta parte también por fracciones. Bueno, aquí el problema es estas fracciones porque aquí lo que arriba tenemos son letras. En teoría se puede. Y esto nos queda en términos de Q0 y Q1. Lo que pasa es que va a quedar como feo. Aquí como que sí tenemos una pequeña condición. Muestra qué condición tenemos. Carga, derivada de la carga en 0 vale 0. Eso es la corriente inicial, ¿no? Derivada de la carga. Esa es la única que en realidad podríamos reemplazar. ¿Sí? Esta es la derivada de la carga. Esta es la única condición. Muestra a ver si algo nos sirve de reemplazar esa condición. Yo quería trabajarla con las letras, pero no nos va a servir de mucho. Este señor es la corriente evaluada en 0. Corriente. Ah, no, sí nos sirve bastante. Entonces ese Q1
Si lo reemplazamos por 0, esto ya se vuelve más trabajable. Porque aquí nos queda la constante Q sub 0 por S menos 30. ¿Sí? Una constante Q sub 0, eso ni quita ni pone. Bueno, entonces ahora aplicamos transformada inversa. Es transformada inversa de Q mayúscula, Q minúscula en términos de T. Y aquí quedaría transformada de 10. Yo quería hacer esto de otra forma, pero como al otro lado solo tengo letras, ese Q sub 0 no me deja hacer muchas cosas. ¿Sí? Si fuera tenido un valor aquí arriba, en vez de esta letra, yo hubiese tomado esta parte y las fuera sumado. Y fuera trabajado solo una fracción parcial en vez de trabajar dos fracciones. Eso sería lo más fácil. Bueno, y aquí nos queda menos 10 sumatoria. Bueno, estoy escribiendo todo. ¿Para qué me sirve escribir todo? Simplemente para un pedacito. Bueno, ya lo escribí. Y aquí podemos sacar Q sub 0. Esto era todo lo que iba a hacer. Ah, bueno, estaba aplicando transformada inversa. Nos queda S menos 30. Bueno, estas fracciones, calculadora, calculadora, calculadora. Tenga en cuenta que para este señor, en teoría, usted primero aplica el teorema, el segundo teorema de traslación, que dice, tome este señor y quítelo, reemplácelo por un escalón. ¿Sí? Entonces, aquí primero toca aplicar el segundo teorema. Bueno, pero voy a mirar la parte de las fracciones. Entonces, fracciones, voy a escribir el 10 arriba, 10 sobre S al cuadrado. ¿Qué multiplica a S más 10? ¿Qué multiplica a S más 20? Este ejercicio queda larguísimo. Bueno, esto queda transformada inversa de menos 3 sobre 400S más 1 sobre 20 S al cuadrado más 1 sobre 100 S más 10 menos 1 sobre 400 S más 20. Esa es la primera, ¿no? Menos 10 veces transformada inversa. Ah, bueno, aquí lo que decía, segundo teorema. El segundo teorema dice, tome la parte exponencial y reemplácela por escalón unitario. T menos A. Y en este caso, A vale K. Que nos queda T menos K por la transformada inversa de este señor. Y al final, cuando termine el ejercicio donde está la T, toca escribir T menos K. Bueno, voy a aprovechar y le voy a aplicar las fracciones parciales a este señor. Entonces arriba coloco un 1 y abajo es S por S más 10 por S más 20. Listo. Esto nos queda 1 sobre 200S menos 1 sobre 100 S más 10 más 1 sobre 200 S más 20. Y al finalizar, donde está la T, toca escribir T menos K.
Bueno, ¿sí? Y ahora falta esta partecita. Nos quedaría más Q sub 0 por la transformada inversa y aplicamos fracciones a esa parte. Arriba es S menos 30. Y abajo S más 10 por S más 20. Listo. Quedaron, bueno, aquí quedó, a cambiar el orden. Aquí queda el menos en la mitad. 5S más 20 menos 4S más 10. Listo. Bueno, afortunadamente son muchas, pero todas son inmediatas. Esto es T, esta es la constante, esto es T, esto es exponencial, exponencial, esto es constante, exponencial, exponencial. Ahora salen directas. Bueno, por lo tanto, nos queda que la carga es igual menos 3 sobre 400, la forma inversa. Un veinteavo transforma T. T, que diga. Exponencial, con A igual a menos 10. Exponencial con A igual a menos 20. Listo. Menos 10 veces escalón unitario de T menos K. Aquí me falta un pequeño detalle. Aquí había una serie, yo quise la serie. Me faltó aquí escribirle la serie. Listo. Acá nos queda la constante, 1 sobre 200, menos 1 sobre 100, esa es la exponencial, y ahora menos 10t, pero en donde está la t toca escribir t menos k. Queda la menos 20t, aquí me falta el menos. Esta la escribí mal, esto era menos 10t, pero donde está la t toca escribir t menos k. Acá menos 20t, pero donde está t toca escribir t menos k. Listo. Y este último pedacito, y esto nos daría cos 0 que multiplica a 5 y a la menos 20t. Menos 4 y a la menos 10t. Bueno, ahí hay muchos términos que se dejan operar, se dejan agrupar. Bueno, esa es la carga. Yo puse en el enunciado que P en corriente. Tocaría derivar. Y si derivamos, llegamos al final, muestra a ver. No, este ejercicio está difícil para llegar a la corriente. ¿Sí? Estoy mirando porque es que al derivar acá,
al derivar acá, de todas formas nos sigue quedando Q sub 0. No, pero no pasa nada. Pues la idea es que nos quede Q sub 0 y reemplaza la corriente. Y con eso haya el valor de Q sub 0. Claro, tiene que quedar Q sub 0, mentiras. No, sí se puede encontrar. Lo que pasa es que queda largo por este camino. Y hay que saber cómo derivar las funciones. Bueno, esto pues, deriva una constante. Esto es 0, esto es 1/20. Esto es fácil de derivar. Hay que saber cómo derivar ese señor. Bueno, la derivada, ahí viene que entra en la serie como si nada. Y tocaría hacer la derivada de esta partecita. ¿Sí? Yo diría que en la derivada este queda, porque esto lo único que hace es encender y apagar. Esa es la función. O 0 o 1. Prende o apaga a estos señores. Entonces usted lo único que tiene que hacer es entrar acá y derivar. Y esta partecita quedaría intacta. ¿Sí? Esto usted lo puede ver como un escalar en cierta forma. Esto es o 0 o 1. ¿Sí? Entonces simplemente entra y deriva acá. No, sí se puede encontrar, sí, claro. Bueno, lo voy a dejar ahí porque está muy largo. Entonces sí se puede encontrar con sus ceros. Entonces acá falta, bueno, falta derivar y reemplazar la condición inicial para hallar Q sub 0. ¿Sí? Ahí va a hallar el Q sub 0 y va a hallar también la corriente. Bueno, este ejercicio por aquí salió largo y en realidad todavía quedó ahí como pendiente algunas cosas. Porque este ejercicio en realidad estaba para desarrollarse por otro método. Este ejercicio estaba para resolverse por medio de una ecuación íntegro diferencial. ¿Sí? Entonces, si hubiéramos visto ese tema, podríamos haber hecho este ejercicio un poquito más fácil. Bueno, ahí seguimos resolviendo ecuaciones. Entonces, para poder hacer ecuaciones íntegro diferencial, vamos a ver una partecita hoy. Hoy lo que vamos a agregarle a esta parte es la transformada de la integral. Ya vimos la transformada de la derivada, pues ahora vamos a ver la transformada de la integral. Bueno, para la transformada de la integral, vamos a empezar con la transformada de la primera derivada. ¿Sí? De ahí es donde vamos a deducirla. Entonces quiero escribir primero esa fórmula, ¿no? Transformada de la primera derivada, según lo que vimos, esto es s por la transformada de la función, sin derivar, menos f evaluado en 0. ¿Sí? Esa la vamos a utilizar. Y vamos a utilizar una antiderivada de la función f. Una que uno utiliza en cálculo integral cuando ve los teoremas fundamentales del cálculo. Una función f mayúscula de t. Definida como la integral desde 0 hasta t. Y si aquí en la frontera coloco la variable t, yo puse f de s, era ft. Si acá arriba coloco la variable t, aquí voy a escribir f, pero toca escribirla en términos de otra variable. Entonces, por lo general aquí el libro le gusta trabajar con tau. Entonces, f de tau por de tau. ¿Sí? Según el primer teorema fundamental del cálculo integral, f mayúscula es una derivada de f minúscula, es decir, la derivada de f mayúscula es f de t, es una antiderivada. Y ahí es donde nace la relación que existe el concepto de antiderivada con familias de, el concepto de antiderivada con el concepto de integral definida. Bueno, otra cosa que vamos a utilizar acá, bueno, aparte del hecho de que la derivada de f mayúscula es f minúscula, si usted toma esta función y la evalúa en 0, estaría haciendo la integral de 0 hasta 0, y eso vale 0. Entonces aquí le quiero agregar esta partecita. F evaluado en 0, 0. Listo.
Vamos a utilizar estas fórmulas. Y lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula para la transformada de f' de t, transformada de una derivada. Sí, aquí está con f minúscula, pero también se la debe saber uno con f mayúscula. Entonces, ¿cómo dice la fórmula? Pues que esto es igual a s por la transformada de la función sin derivar, menos la función evaluada en cero. ¿Listo? Función evaluada en cero, 0. Transformada de f mayúscula, ¿este señor quién es? Este señor es la integral. Y f' de t es f minúscula de t. ¿Listo? ¿A qué llegamos? A que la transformada de f minúscula de t es igual a s por la transformada de la integral desde 0 hasta t de f de tau de tau. ¿Sí? Y aquí podemos despejar a este señor y llegamos a la fórmula. Entonces nos queda que la transformada de la integral de 0 hasta t de f de tau por el de tau se puede escribir como la transformada de f de t sobre s. Listo. Ahora, este tiene su fórmula inversa. Voy a escribir de una vez la fórmula inversa. Pensando en la fórmula inversa, pues vamos a decir que la transformada de f minúscula de t, pues es f mayúscula de s, evaluado menos sobre s. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a aplicar transformada inversa para llegar a la forma inversa. Esta era la directa. Y ahora vamos a escribir la inversa. Entonces, ¿cómo se escribe la inversa? Aplicando inversa a ambos lados. Entonces acá nos queda transformada inversa de f de s sobre s. Es igual, y acá transformada inversa se cancela con transformada y nos queda simplemente la integral. Integral desde 0 hasta t de f de tau. Aquí le voy a hacer un pequeño cambio de tau. Bueno, yo quiero que esta fórmula, uno empieza aquí con la función fs, que es la parte conocida. Yo quiero que este señor se vea aquí. Entonces, ¿quién es f de s? F de s es la transformada inversa de esta partecita. Entonces aquí mejor borro y escribo transformada inversa de fs. ¿Sí? El problema es que cuando usted hace la transformada inversa, pues por lo general lo escribe en términos de t. Y acá vamos a integrar con respecto a tau. Entonces acá le agrego, cuando finalice, en vez de t, escriba tau. Listo. Y ahí está la forma inversa. Ambas son muy útiles. ¿Sí? Con la de arriba podemos hacer ecuaciones integro-diferenciales. Y con la de abajo podemos hacer cosas muy bonitas. Vamos a aplicar la forma directa. Entonces, este señor se puede aplicar muy bien a nuestro ejercicio. ¿Sí? Eso no implica que el ejercicio no sea largo, sigue siendo largo, pero va a salir un poquito más corto. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar aquí, escribir cuál es la aplicación que podemos aplicar, en dónde podemos aplicar esta fórmula. ¿Sí? Entonces, la transformada de la integral se puede aplicar en ecuaciones integro-diferenciales. ¿Sí? Ejemplo, circuitos. Entonces, en teoría, tenemos circuito L de t, vuelvo a escribir la ecuación, más RI más 1 sobre CK igual a la fuerza electromotriz. Problema, la I y la Q
Solución que hemos trabajado siempre, pues corriente es igual al de QT. Ahora ya es momento de utilizar la relación contraria. ¿Quién es la carga? La carga es la integral de la corriente. Claro que cuando usted hace esta integral tiene que ser definida de 0 hasta un tiempo t. Y si arriba coloca la t, aquí toca escribir un tau. Entonces, aplicando esta sustitución, nos va a quedar una ecuación en términos de la corriente. ¿Sí? Y seguimos trabajando con una ecuación de primer orden. En la carga, ahora es la integral desde 0 hasta t de I de tau de tau igual a la fuerza electromotriz. ¿Sí? Esta es una ecuación en donde aparecen derivadas, ecuación diferencial, y aparece integral. Ecuación íntegro diferencial. Y con esta el ejercicio que estábamos tratando de hacer ahorita sale más sencillo. Con esta fórmula el ejercicio anterior queda más simple. Bueno, el ejemplo anterior. Voy a escribir más simple como para darnos confianza. En realidad es menos complicado. Bueno, podríamos reemplazar aquí rápidamente a ver si alcanzamos. ¿Cómo teníamos la ecuación? Teníamos esta partecita. Voy a arrancarla de acá. ¿Sí? Y tenga en cuenta que no vamos a trabajar con Q2', vamos a trabajar es con, en vez de este señor voy a trabajar es con este. En vez de Q, Q'. Que diga I'. Aquí iría la I. Y en vez de Q, integral. Integral de 0 hasta t de I de tau de tau. Y este. Bueno, entonces así quedaría el ejercicio. Esto va a cambiar un poquito. Si usted le aplica la transformada directa, entonces nos quedaría transformada de la primera derivada, S, I de S, menos I, evaluado en 0. Ah, para este señor sí tenemos la condición. Más 30 veces la transformada de I, que sería I mayúscula de S. Más 200 veces la transformada de la integral. Según la fórmula, la transformada de la integral es la función sin integrar sobre S. ¿Sí? Aquí como es F minúscula, esto nos va a quedar F mayúscula en términos de T. Aquí como estamos trabajando corriente I minúscula, pues aquí nos va a quedar I mayúscula sobre S. ¿Sí? Y la otra parte ya la habíamos trabajado, esto es 10S al cuadrado, menos 10 por la serie, desde K igual 1 hasta el infinito, de E a la menos SK sobre S. Agrupamos el I de S. Y esto nos queda I de S, factor de S, más 30, más 200 sobre S.
¿sí? Antes de pasar este señor al otro lado, aquí es bueno hacer operaciones para tener un numerador y un denominador. Aquí va a quedar s al cuadrado más 30s más 200, lo cual ya lo habíamos factorizado anteriormente como s más 10 por s más 20 sobre s. ¿Sí? Y al otro lado, 10 s al cuadrado menos 10, sumatoria desde k igual a 1 hasta el infinito, de e a la menos sk sobre s. Este s pasaría que a multiplicar y también pasaría que a multiplicar y se cancelaría s con s. Mejor dicho, esta igualdad podemos simplificar una s. ¿Sí? Porque esa s, al igual que todo, entra en la serie, como si nada. Y entonces acá nos queda que la corriente se puede escribir como 10 s, s más 10 por s más 20. Menos, y ese señor vuelve, bueno, igual que todo se entra en la serie. Y nos quedaría e a la menos sk sobre s más 10 por s más 20. ¿Sí? Esto quedó más trabajable, más bonito. Aquí de todas formas fracciones parciales, pero ya es más simple, solo dos fracciones parciales. Aquí segundo teorema. Esta parte la dejo para que terminen. Terminar. ¿Sí? Y quedó más sencillo que con lo que estamos haciendo. Aquí con un larguero y todavía faltaba un pedacito y falta derivar y uno podría quedar con la duda, oiga, si será verdad que al derivar la función, ¿dónde está la función? La función escalones unitarios, entonces dejo los escalones y derivo la función por dentro, aquí, ¿sí? Entonces, oiga, si será verdad, bueno, yo sé que es verdad, ¿no? Pero uno podría quedar con la duda. En cambio aquí simplemente es fracciones y aplicar la inversa. Y no hay que encontrar a nadie más. Es más fácil. Bueno, ese es un ejemplo bonito que tiene que ver con la transformada de la integral. Ahora faltaría mirar ejemplos para la otra parte. Ejemplo de la inversa. Esa sí la dejo para la otra clase. Quiero escribir aquí como un título. Ejemplo de transformada inversa de la integral. Aquí se pueden hacer ejercicios interesantes. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Y entonces la próxima clase vemos esta partecita y también vamos a hablar de la derivada de la transformada. Y podemos hablar un poquito de convolución y si nos queda tiempo miramos función delta de Dirac, que es prácticamente lo que uno alcanza a ver en un curso normalmente. ¿Sí? El curso se alcanza a ver completico.